Bueno, buenos días, buenas noches. Nosotros vamos a hablar sobre Wake Word Detection para la materia de procesamiento de imágenes y señales del año 2022. Acá tenemos a los integrantes del equipo. Tenemos a Fernández Derek, a Fleitman Martín, Leguizamón Rocío, Llamosa Paz y Pucherielo Micaela. En lo que vamos a ver en la agenda tenemos distintos temas, entre ellos el caso de estudio, el contexto teórico, vamos a hablar de los datos, del modelo que estuvimos desarrollando, vamos a hacer una breve demostración y después abriremos un espacio para preguntas. En cuanto a lo que es el caso de estudio, vamos a comenzar hablando un poco de Speech Recognition, que es un poco lo que engloba todo. El Speech Recognition procesa la señal de voz emitida por el ser humano y reconoce la información contenida en esta, convirtiéndola en texto o emitiendo órdenes que actúan sobre un proceso. Dentro de lo que es Speech Recognition encontramos a Keyword Spotting, que lo que hace es identificar las palabras específicas dentro de un archivo de audio, y dentro de esto mismo tenemos Wake Word, que es una palabra especial utilizada para activar un dispositivo. Un poco de, bueno, ¿qué es esto de Wake Word Detection, no? Es un sistema de escucha pasiva que inicia una conversación con un asistente de voz, tiene como objetivo detectar la palabra clave que se le ha asignado, y como la ventaja principal que tenemos es ahorrar recursos utilizados al activar la escucha real del usuario solo cuando se reconoce la palabra de activación. Hay distintos tipos de detectores, entre los que podemos encontrar los universales, que están entrenados con mucha cantidad de voces, o aquellos que son personales, que están entrenados localmente en el dispositivo. Y bueno, algunos ejemplos que tenemos en la industria que seguramente nos suenan conocidos es de Amazon Alexa, se le dice Alexa, Google Voice o Google, Microsoft Cortana, Hey Cortana, y de Apple Siri, Hey Siri. Bien, para entrar un poco en contexto, vamos a contar los conceptos que fuimos utilizando a lo largo del desarrollo. Estos los dividimos en dos. Primero tenemos la parte de inteligencia artificial, vamos a definirla, vamos a explicar un poco los modelos que usamos, y después el procesamiento, que ya tiene más que ver con la materia. Vamos a hablar de filter banks, de la transformada de Fourier y la transformada del coseno. En la próxima PPT podemos ver todas las disciplinas que enmarcan a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una ciencia que se encarga de construir modelos conceptuales para poder solucionar problemas, utilizando las mismas propiedades que tiene el ser humano, como ser el aprendizaje, la razón y la abstracción, por ejemplo. Entonces, dentro de inteligencia artificial tenemos la visión artificial, la inteligencia tradicional y la computacional, entre otros, y en este caso vamos a hablar en profundidad de lo que usamos para nuestro trabajo, que es Machine Learning. En la próxima PPT tenemos una definición. Machine Learning, que es básicamente una clase de técnicas que permiten aprender a través de ejemplos utilizando redes neuronales artificiales. Permiten resolver problemas muy complejos, generalmente asociados a la matemática y a la estadística, problemas que para un ser humano son difíciles de resolver por sí solos porque requieren mucha capacidad de cómputo. Entonces los utilizamos en este tipo de trabajos. Después, si pasamos, vamos a hablar un poco de las redes convolucionales, que son las redes que utilizamos en este trabajo. Las redes convolucionales son una variación de las redes perceptrón multicapa, que son redes que tienen varias capas de neuronas y permiten resolver problemas no lineales. Estas son una evolución que, además de poder facilitarnos esto, tienen filtros convolucionales. Entonces consisten en múltiples capas de filtros que permiten añadir dimensiones y solucionar problemas. Algo a destacar de este tipo de redes que usamos es que se hace una extracción de características. Para hacer la extracción de características que permiten clasificar, yo lo que busco es encontrar patrones en todos los elementos a clasificar utilizando dos tipos de neuronas convolucionales y neuronas de reducción de muestreo. Al final se encuentran neuronas de perceptrón sencillas. Una vez que uno va avanzando en las capas de la red neuronal, se va alejando de las neuronas de entrada, y estas conexiones que se encuentran al final
tienen menos margen de error, tienen menos ruido por parte de las entradas y por contraparte se ejecutan cada vez ante ciertas características más específicas. Eso es lo que en parte lo diferencia de una red perceptron multicapa. Al final podemos realizar una clasificación con todas las características que se fueron extrayendo. Por otro lado, saliendo de la inteligencia artificial, que es lo que usamos para implementar este modelo, vamos a hablar un poco de algo que tiene más que ver con la materia. Vamos a tocar el tema de la transformada del coseno y la transformada de Fourier, pero antes damos una muy breve definición de lo que es el sonido. Acá tenemos que el sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire se convierten en el cerebro en ondas mecánicas. Es decir, el cerebro las puede procesar y lo escuchamos como un sonido. En la próxima vamos a hablar de filter banks. Nosotros estamos trabajando con audio. El audio básicamente lo podemos representar en frecuencias. Y para hacer un buen análisis del audio que estamos procesando, se hace uso de los filter banks, que son conjuntos de filtros pasabanda que separan la señal de entrada en varias componentes. Cada componente registra una subbanda o una frecuencia en particular, y este tipo de componentes se utilizan en aplicaciones de compresión de audio o de análisis como estamos haciendo acá. Algo a destacar de este tipo de tecnología es que una vez que uno separa una gran frecuencia en sus bandas, se tiene que volver a recomponer para volver a obtener la señal de entrada original. Lo que sucede es que la señal de entrada que se puede regenerar luego de particionarla o de pasarla por filtros pasabanda nunca llega a ser tan exacta como era al principio, pero no es un problema porque el oído humano no es capaz de detectar esas pequeñas pérdidas que se dan de partir y después volver a juntar la señal. Pasando a la próxima, vamos a tocar el tema de las dos transformadas. Estas transformadas las utilizamos, las vimos en la materia y las usamos para procesar el sonido. Damos una breve definición de lo que es el análisis espectral. El análisis espectral se relaciona con los filter banks, es lo que los filter banks realizan y es la descomposición de una señal en pequeñas partes más simples que la componen. Para realizar esto que venimos comentando, se utiliza la transformada de Fourier. La transformada de Fourier postula que cualquier señal que es continua y periódica se puede representar como la suma de ondas sinusoidales adecuadamente elegidas. Esto nos permite, entre otras muchas cosas, dos en particular, que es descomponer la onda compleja en sus partes para poder analizar cada parte en particular. No se podría analizar de otra forma si no es particionándola y obtener las diferentes frecuencias de sus amplitudes. Y por último, el último concepto que vamos a explicar antes de pasar a los datos es la transformada del coseno. Es muy similar a la transformada de Fourier, tiene la misma aplicación. También se utiliza mucho para el procesamiento de imágenes. Y la diferencia con la transformada de Fourier es que se descompone la señal como suma de cosenos y no de senos y cosenos como se hace en Fourier. Además, esta transformada tiene una gran capacidad de compactación de energía, entonces la transformada del coseno discreta consigue concentrar la mayor parte de la información de la señal en pocos coeficientes. Es por eso que es muy útil en este tipo de problemas. Y ahora vamos a hablar un poco de los datos que tuvimos que tener en cuenta para este trabajo. Sí, continuando con los datos, podemos decir que se hicieron una serie de conversiones. Principalmente se les hizo un recorte para reducir el espectro y también se les hizo un aumento por la cantidad limitada de datos para entrenar. Entonces los datos siguieron esta línea que primero, bueno, el audio, después se le hizo un feature extraction, la clasificación que nos da una salida si es una wakeboard word o si no es. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos el primer paso, que es el recorte del audio, que compara un audio entrante con un conjunto de palabras de activación que ya estaban grabadas por un usuario y se adquiere el audio con la duración correcta, porque como no se sabe cuánto dura exactamente, se toma un margen igualmente. Y después lo que está antes y después de la wakeboard no es útil, entonces se aplica este trimming que se divide la señal en fragmentos, se calcula la energía de cada trama, la energía de una trama, como dice ahí abajo, es la medida de los cuadrados de la señal, y por último se elimina las tramas en donde la energía es inferior a un umbral que ya estaba definido.
Y como segundo paso, en la siguiente diapositiva vemos el Feature Extraction, que es para extraer una representación significativa de cada audio. En este caso son importantes los MFCC, que son los coeficientes cepstrales de las frecuencias de Mel que representan al audio. Y para obtener esos coeficientes se pasa por por distintas frases. La primera, que es el preénfasis, que se encarga de amplificar las frecuencias altas para equilibrar la señal y también mejorar la relación de la señal con el ruido. El siguiente tenemos el framing, que es la señal se divide en segmentos que tienen un tamaño fijo. Y después, como tercer paso, tenemos el windowing, que se aplica una función de ventana de Powey a cada cuadro para reducir los laterales del audio. Y después tenemos el transformation, que se calcula la transformada de Fourier que ya explicaron para cada trama. Y después también se calcula el cuadrado del módulo de cada coeficiente para obtener la distribución de energía de la señal a través de las frecuencias. Y el último paso, que es el Mel-Scale Mapping, que acá se asigna cada componente a la escala de Mel utilizando unos filtros que son triangulares. Y esta transformación tiene como objetivo reflejar la forma en que el oído humano percibe los sonidos. Una vez que se realizaron esta serie de procesamiento con los datos, podemos explicar entonces el modelo. Muy bien, para poder armar el modelo en base a todo lo que nos mencionan nuestras compañeras Rocío y la introducción teórica de Micaela, procedemos a construir ese modelo que va a ser capaz de, a partir del input, de la información, poder detectar si ese audio aplica una wake word o no, y en caso que aplique, hacer una acción posterior. Para eso lo que hicimos fue construir una red neuronal convolucional, como me explicó Micaela, que se compone de dos capas ocultas y los primeros estadios al comienzo, que son distintas transformaciones que se le aplica a los datos para poder aplicar el modelo. Básicamente, a partir del input que generamos en base a todos los procesamientos de datos que mencionó Rocío, se le aplica un filtro de COM2D, luego se le aplica otra transformación que son producto del tipo de red neuronal que estamos aplicando, que es el matpooling 2D. Luego, lo que hacemos una vez de aplicar todas estas transformaciones, aplanamos la información para luego empezar a aplicarle las capas ocultas, que son las que van a ir aprendiendo y generando esa información que nos va a poder permitir, al finalizar el modelo, saber si ese audio que se generó contiene o no esa wake word que queremos identificar. Entonces, un modo de resumen de cómo sería todo el proceso de la aplicación del modelo es: tenemos un input, un audio que generamos nosotros con una frase, un contenido de palabras, le aplicamos todas las transformaciones y los procesamientos de datos que mencionaron anteriormente para que el modelo pueda utilizar eso de entrada y ejecutar todo lo que fue aprendiendo. Y una vez que tenemos ese modelo, el resultado que nos va a disponer es si esa palabra o ese audio tiene la palabra que queremos utilizar o no. Y lo bueno es que este modelo, luego de todo el aprendizaje y el entrenamiento que hicimos, nos provee una accuracy del 75%, lo cual es una buena precisión, lo cual nos garantiza de que en la mayoría de las oportunidades tengamos una buena precisión en poder predecir o entender si ese audio contiene o no esa wake word que queremos. Y por último, y no menos importante, le vamos a dar el paso a Derek, que va a contar un caso práctico sobre la temática que abordamos. Bueno, para poner en práctica y ejemplificar un poquito todo lo que estuvieron contando mis compañeras y Martín recientemente, hicimos una pequeña aplicación Android que simularía ser un dispositivo eh, que utiliza un modelo con una palabra clave entrenada. En este caso nosotros elegimos la palabra Marvin, que en base a eso decide si la palabra es correcta o no. Si fuera un dispositivo real, se activaría en base a la detección del modelo que hosteamos en la cloud. Bueno, un poquito de la arquitectura de esta aplicación que desarrollamos es la que se puede ver en pantalla.
Se aplican todos los conceptos que mencionaron mis compañeros, entra un input de voz, se hace el pre-énfasis, el framing y el windowing, esos fragmentos, cada uno de ellos se le realiza la extracción de sus características fundamentales, luego se envían a un primer filtro, que es un modelo CNN, que está embebido en la aplicación con un threshold bajo. La idea no es excluir del todo los falsos positivos, porque para eso hay un segundo filtro que lo hosteamos en Azure, que tiene un threshold mucho más alto y es un modelo de TensorFlow. El que está embebido en la aplicación es un TensorFlow Lite y no tiene la misma capacidad de reconocimiento ni la misma efectividad que el segundo filtro. El segundo filtro es mucho más preciso y es el que decide si el dispositivo se activa o no. Pero desarrollamos un primer filtro dentro de la aplicación para evitar estar viajando constantemente a la cloud ante cada input por voz. En la siguiente slide podemos ver la aplicación en sí. El botón de Start Record es el que abre la compuerta, ¿no?, para empezar a escuchar grabaciones. Recordemos que esto es una simulación, no es un dispositivo real. Una vez que entra el input de voz, eso se procesa y, como explicaba antes, el primer filtro es el que decide si se envía o no a la cloud. Luego, lo que podemos ver acá en pantalla es el resultado de ese segundo filtro que está hosteado en Azure y nos devuelve si la palabra es positiva o no es positiva, con su porcentaje devuelto por el modelo mismo. Esto, si fuera un dispositivo real, se activaría si el porcentaje es mayor al 80%, que lo que podemos ver en la primera foto es el threshold. De ser menor, no se activaría el dispositivo. Y esto resume un poquito todo lo que estuvieron contando mis compañeros en cuanto al contexto teórico ya puesto en práctica en una aplicación real. Bueno, por último, para preguntas o cualquier acercamiento, la pueden dejar en la caja de comentarios o mandarnos por mail directamente a nosotros. Muchas gracias.